Os tengo que comentar una cosa muy graciosa que pasó ayer y es que mi ecoansiedad me hizo enseñarle el gráfico de temperaturas medias del Atlántico Norte a un amigo que está de visita en Madrid en mitad de un bar a las 1000 de la noche. Simplemente es que ni siquiera sé cómo llega a ese punto de la conversación, pero está secuestrándome tanto la cabeza. Ayuda. Send help urgently. Por favor. Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a Econsomnes. Soy Pablo Izquierdo y estoy aquí con Mario Juárez. Hola. Y con Bruno Martín. Hola, ¿qué tal, Pablo? Muy buenas, y vamos a hablar de algo, bueno, que a lo mejor nos queda un poco menos cerca a nosotros específicamente, que es el mar, y vamos a hacerlo empezando como empieza El Faro, que es un programa de radio que tiene Mara Torres en la cadena SER, donde todas las entrevistas empiezan, preguntando a sus entrevistados o entrevistadas qué relación tienen con el mar. En mi caso soy patéticamente madrileño, o sea, yo veraneaba en Gandía de pequeño, comía bocatas de calamares madrileño. y poco más, en realidad, y ya no hago ninguna de las dos cosas, o sea, todo mal. En realidad, yo nunca he conocido como tal el mar, lo estoy conociendo ahora de mayor y me está volando bastante la cabeza. Hace 3 o 4 años que estuve en Mallorca, que no había estado hasta entonces, y no iba con ninguna expectativa sobre la vida marina, y recuerdo estar en Cala Della, que es tremendo caladero de turistas y de guiris, y meter la cabeza con unas gafas que me había comprado esa mañana en un todo a 100 y volarme la cabeza con los peces, con los colores, con el mareo que me dio intentando seguir a esos peces hasta el fondo. Fue bastante extendal, la verdad, y desde entonces sí que me hago por acercarme más. Pero bueno, ¿cómo es vuestra relación? Cuando saquemos merchandising de Coinsomnes, podemos hacer camisetas de patéticamente madrileños. Patéticamente madrileños, por favor. Y es que además esto se vende facilísimo porque yo creo que es el branding de Madrid, o sea... Yo también soy un mesetarian de manual. No madrileño, soy de Toledo, pero bueno, nací en Madrid. O sea, yo el mar, iba en verano y en Navidad a Santander, que mis abuelos y mi madre son santanderinos. Pero más recientemente lo que me ha fascinado y lo que me tira como un imán es el interés por los cetáceos. Yo tuve una experiencia un poco espiritual en Formentera con 16 años que me llevó mi tío, que es guarda de la Reserva Marina de Esfreus, entre Ibiza y Formentera, me llevó a ver delfines y luego recuerdo estar como un poco ya mar adentro, me tiré al agua a nadar y ver cómo se filtra la luz hasta el fondo y no ves nada. Esto que te da un poco de talasafobia, dices, Dios, ¿dónde estoy? Me siento muy, muy fuera de lugar aquí. Y talasafobia es el que me pones caras raras, Pablo, es el miedo al mar abierto. Al mar abierto, esto... Y desde entonces, voy por ahí como coleccionando experiencias con cetáceos. He ido 4 veces a ver ballenas y el estendalazo, como dices tú, es fuerte, ¿eh? Es fuerte. O sea, no me repongo todavía de lo mágica que ha sido esa experiencia y es un poco drogaína también, como que me da, no sé, a mí lo que más me late de la protección de los océanos, la reacción más visceral que tengo es por las ballenas. No me preguntes por qué, yo sé que no es muy racional, pero ahí está. Siendo de Toledo, además. Yo aquí también me uno a la Mesetarian Experience. Pues bueno, el mar lo veía en el fondo de Windows, básicamente, Y claro, yo el único recuerdo que tengo del mar es el de ser un mesetarian que va de veraneo al mar. Mi madre es de un pueblito cerca de Badajoz y me acuerdo coger el autobús con mi tía de madrugada, un autobús que nos llevaba un montón de señoras y a mí, pequeñito, entre ellas a acampar en Matalascañas, y me acuerdo ver, pues eso, toda la playa kilométrica, las espumas amarillas que se hacían cuando llegaba al mar, porque ya empezaba a ver como esa firma del turismo y tal. Y fíjate lo mesetarian que soy, que es que yo me subí a un barco de la gente rica, que va a un barco y se sube un fin de semana y te lleva como mar adentro, hace muy poco, hace unos años, donde me invitó un amigo a Tenerife y me llevó, paró en una cala y decía, bueno, y ahora te tienes que tirar. Y yo... pero me puedo tirar. Y estaba tan emocionado de tirarme al mar desde un barco, porque nunca lo había hecho, porque yo soy una persona que huele a olivo, a rebaño, a... yo qué sé, qué te voy a decir. Pues
tirarme con unas gafas y me pasó lo mismo, o sea, 3 estendalazos, este agua cristalina y los peces pasándome por el muy cerca y, bueno, que me tiré con el móvil, o sea, estaba tan emocionado que llevaba el móvil en el bolsillo del bañador. Nadie te explicó que eso no funciona así en el mar, Me ¿no? lo cargué. Mario. Es que, como yo y el agua, es que, bueno, no sé, digo, a lo mejor, no sé, me lo cargué, bueno, en fin. He ido muy poco al mar. Bueno, pues ahí estamos. De todas formas, para hablar de mares, creo que está bien, sobre todo para quienes a lo mejor no tenemos esa relación tan directa o tan de primera mano con el mar. Vamos a hablar de qué problemas están afectando a nuestros mares. Nos quitamos el mal trago y creo que también hace falta entenderlo, ¿no? Por ejemplo, hablamos siempre de cambio climático y evidentemente el planeta está acumulando un exceso de calor. Pero de los años 60 a esta parte, la Tierra ha absorbido un 6% de ese exceso de calor. El 89% lo han absorbido los océanos. El calor del océano concretamente tiene varias consecuencias absolutamente devastadoras, en las que ahora entraremos, supongo, pero una que yo creo que se habla poco de ella es el fenómeno de la expansión térmica. O sea, cuando la gente piensa en cambio climático y el mar, piensan en la subida del nivel del mar, ¿no? Y la subida del nivel del mar se atribuye principalmente al deshielo. Pues sí, el deshielo importa, pero también el agua caliente ocupa más espacio que el agua fría. Y de hecho, desde los años 70 hasta la última década, el aumento del nivel del mar se debía tanto a la expansión térmica como al propio deshielo. Eso ahora ha cambiado en realidad en los últimos 10 años. El deshielo se ha acelerado a un ritmo de vértigo y ahora contribuye el doble que esta expansión térmica, pero bueno, esa es otra historia para otro día. Cuando el mar se calienta y se está calentando muchísimo, empieza a ocupar más. Bueno, pero ¿por qué se calienta? Porque a mí lo que me tiene secuestrada la cabeza día sí día también es la cantidad de energía que estamos vertiendo literalmente al mar y al océano. A mí el gráfico este de temperaturas del Atlántico Norte que no para de subir, que llevamos como más de 365 días. Bueno, hace poco creo que hemos alcanzado 365 días consecutivos de récord. De temperaturas medias en el océano. Y... Es que lo de Coinsomnes, o sea, con este gráfico no es broma. Yo ha habido días que me acuesto pensándolo. Sí, si no sí. lo habéis visto, buscad en Google temperatura Atlántico Norte y se ven como los años previos todos superpuestos y de repente 2024 como por encima de todos los demás, solito. Es que aquí necesitamos... Esto, bueno, si tenéis un buen día, ¿eh? Si no, tampoco lo podéis dejar. Sí, no, a ver, no os amargáis, pero hay que mirarlo para ver un poco. Yo se lo voy enseñando, lo siento, esto lo hago con mis amigos y lo he hecho este fin de semana, que han venido amigos de visita a Madrid y les he dicho, ¿has oído hablar de este gráfico? Como si fuera una religión, porque me tiene secuestrada la cabeza. Y bueno, hablabas del Atlántico Norte. A mí mi ansiedad del mes pasado lo patrocinó enteramente el frenazo o el colapso de esta corriente del Atlántico. Ay, no. que cada vez está más claro que va a pararse de aquí a finales de siglo. La circular. Por las dos cosas, ¿no? Porque está aumentando la temperatura y, bueno, esta corriente es una movida, una corriente enorme que hay distribuyendo agua por el planeta y eso hace que la temperatura a través de ese agua también se reparta y que tengamos temperaturas más suaves en sitios como Europa. Y eso se está frenando por dos cosas. Una, porque se está calentando el agua, entonces, digamos, el motor funciona menos, se ha agripado, y por otro lado, por el deshielo del Ártico, que está haciendo que también baje la salinidad del agua en esa zona y también hace que se frene esta corriente. Y ya os digo, esto me tuvo bastante secuestrado a mí también. Esta corriente se llama la corriente circular del Atlántico, o AMOC, por sus siglas en inglés, si la queréis buscar. También... Un día bueno. Necesitáis un buen día para leeros estos artículos, sí, porque pinta... Es como una cinta transportadora, para que lo visualices en la cabeza, es una cinta transportadora hecha un 8 así, que va por todo el océano. Y lo que hace es que ahora se está parando. Y si se para... Claro, y al ser una cinta transportadora regula temperaturas, regula climas, pero también distribuye mierda, o sea, los residuos marinos se mueven por ella, y nutrientes, ojo, nutrientes que afectan a toda la fauna marina, tanto la pesca de la que dependen muchas industrias, como esas ballenas que me encantan a mí, que se van a dejar de ver en muchas costas, todo. De todas formas, hablamos de cambio climático y hablamos no solo de temperaturas que suben, hablamos también de un océano que es cada vez más ácido, porque ese CO2 que se acumula en la atmósfera, bueno, pues también pasa al agua y hace que sea más ácida, ¿no? Que tenga un pH más bajo, y eso lo más evidente que siempre se dice es que se están muriendo, se están blanqueando por la muerte de los organismos que viven ahí, los arrecifes de coral, por ejemplo.
El tema de los arrecifes es que es dramático por tantísimas razones. Lo primero es que, bueno, refugian y sostienen cerca como del 25% de todas las especies marinas y sirve como, cuando se habla de barreras, es que sirven realmente para amortiguar las dinámicas del agua contra la costa, es decir, son como una especie de escudo y tienen un componente, sobre todo, y que se dice esto muy poco, un componente cultural. Y es que durante siglos los arrecifes han ayudado a crear comunidades, literalmente. Por ejemplo, las mujeres africanas, jamaicanas y caribeñas, en todos los siglos de gran boyaje de la esclavitud, llevaban piececitas de coral que sin necesidad de verbalizar nada mostraban su identidad y ayudaban a que entre ellas pudiesen como mantenerse y agruparse y apoyarse y entenderse en esos entornos, bueno, las esclavas y las que no estaban bajo la esclavitud, pero en la diáspora, cuando ellas no estaban en su tierra, les ayudaban a continuar. Entonces es algo muy, muy bonito. De hecho, también, un poco barriendo para casa, porque yo soy biotecnólogo, como ya muchas sabéis, es que la biodiversidad de los corales es brutalísima. Y son una fuente inigualable, única, para buscar nuevos medicamentos y principios activos que nos ayuden a combatir enfermedades. Qué chulo esto. Y que además no están en tierra. Es decir, si nosotros perdemos la biodiversidad de los arrecifes... Perdemos acceso a esos principios activos. Exactamente, ¿no? Y desaparecen. Entonces, también tenerlos presentes por el valor que nos aportan a nivel de aprender de ellos y poder incorporar nuevas tecnologías para tratarnos mejor y sufrir menos. Y decíamos de corales, no hay que pensar tampoco que es una partida que está perdida. Siempre se dice, y lo decimos, en fin, militantemente en este podcast, que nos jugamos mucho a cada décima de grado, que no está todo perdido al grado y medio, que es donde estamos ahora mismo más o menos encaminados, ¿no? Si conseguimos frenar la subida de las temperaturas del planeta a 1,5 grados, bueno, estaríamos hablando de en torno al 10-30% de los corales que se salvan. Si no lo hacemos hasta los 2 grados, solo se salva en 1%. Dios. O sea que efectivamente nos va mucho a cada... Porque son muy sensibles a esas variaciones tan pequeñas de temperatura. Sí, eso es. Sí. Y de todas formas, no todo es cambio climático, y es otra cosa que repetimos machaconamente aquí. Y parte de los problemas del mar, claro, tienen que ver con la contaminación, ¿no? En enero, en nuestras propias costas, en Galicia, en la parte del Cantábrico, hubo bastante escándalo por ese vertido de bolas de plástico, de granza. En el episodio de Detrás del contenedor amarillo ya hablamos de los problemas de contaminación del plástico en el mar, y no es solo, oh Dios mío, las tortugas, es que también son un problema de salud pública, porque se los comen los peces, tú te comes los peces, y muchos plásticos tienen disruptores endocrinos o otros efectos que ni siquiera están demostrados sobre la salud. En fin, va bastante más allá del impacto local. Bueno, y que también a nivel de contaminación, una de las cosas más conocidas y más popularizadas de nuestro impacto en los mares es la famosa gran mancha de basura del Pacífico, que es literalmente se trata como un mini continente flotante de mierda amasada en la superficie del océano, que es tan masivo que incluso ha creado vida entre sus intersticios y es un problemón que no se sabe cómo atajar. Las medidas que actualmente se han implementado han sido completamente insuficientes, porque creo que se han retirado como cientos de toneladas a día de hoy, y todavía sigue habiendo tanta y tanta. Sí, y igual habéis oído hablar de la iniciativa esta del Ocean Cleanup, que tuvo mucho bombo, pero es un poco como barrer el desierto aquello. O sea, los problemas hay que atajarlos bastante más de raíz. Sí, se habían retirado algunas y bueno, pues ahí sigue, a 2024. Y que además, claro, el tema de los plásticos no solamente es un material homogéneo, ¿no? Hay muchos tipos de plásticos, hay muchos tamaños, y esos distintos tipos tienen sus impactos. En el caso de los microplásticos, por ejemplo, que también hablamos de ellos en ese capítulo sobre plásticos, claro, la mayor parte no llegan al mar porque tires nada en la playa, llegan por la desembocadura de los ríos, ¿no? Entonces es mucho más eficiente impedir que lleguen al mar, o sea, bueno, idealmente impedir que lleguen a entrar ni siquiera en los ríos, ¿no? Que, pues eso, ponerse a barrer o a filtrar o con un colador en medio del océano. Ay, yo no sé si os conté esto, pero hace unos años estuve 3 días a bordo de un velero de investigación con científicos franceses y científicos del CSIC. ¡Qué fancy, Sí, madre mía! era para hacer un reportaje sobre justamente la contaminación de microplásticos en las desembocaduras de los ríos y cómo llegaban al océano. Era parte de la expedición Tara Oceans. Y entre otras técnicas, ¿sabéis cómo miden la contaminación de microplásticos? Colocan
jaulas de mejillones en las desembocaduras de los ríos, las dejan ahí unas semanas, unos meses y luego vuelven a por ellas y diseccionan los mejillones para ver qué clase de mierda han filtrado. Qué asco, Bruno, de verdad. O sea, sabía que me iba a dar asco. Es que... Bueno, yo quiero que penséis en esto la próxima vez que estéis comiendo berberechos. Os acordéis de mis... Gracias. Las tapas que os vayan a poner de aquí a un mes, chicas, os la patrocina Bruno. A ver si... Muy, muy bien. Yo tengo que decir que la Comisión Europea, aquí un granito de esperanza, ya hemos hablado mucho en este podcast de que las medidas políticas cuentan mucho y tienen muchísimo impacto, las que más impacto tienen, básicamente. Y es que la Comisión Europea hace poco ha tomado medidas directas para restringir los microplásticos que se añaden a propósito a cosas, porque los microplásticos... Es cierto que aportan propiedades a algunos productos, pero, claro, pues los tenemos hasta en las sopas y los mejillones a cambio. Entonces, lo que ha hecho la comisión es que en temas de cosmética, detergente, el relleno de algunas cosas de deporte también para darles como otras propiedades mecánicas y tal, pues ya no te puede tener microplásticos añadidos ex profeso. Sí, otra cosa es luego que se degraden y eso produzca microplásticos, ¿no? Pero claro, que ya no se los metes en la fabricación. Es que no se podían degradar muchos de ellos. De hecho, los prohíben, hay una serie de características y una de ellas es que, obviamente, pues no se pueden degradar. Y diréis, ay, pero Mario, ¿cómo es posible que a estas alturas todavía estuviésemos añadiendo plásticos que no se degradan a cosas? Pues mira, sí, seguíamos haciéndolo. La peor consecuencia de esto, sin embargo, y esto yo me quiero poner un poco serio porque... En fin, el colectivo está de luto. Uno de los afectados de esto es la purpurina. Y la purpurina ya no está más. Entonces, como yo... ¿Hay purpurinas biodegradables, Mario? Dinos que sí. Yo emplazo a sí las hay, pero que se hagan mejores. O sea, no sé si es necesaria. Yo creo que el mundo necesita un poquito de brillo, necesita esperanza. La esperanza puede tener purpurina. En las renuncias que hay que hacer, esta no puede ser una de ellas. Claro, en la vida que vendrá, como dice la newsletter de Contra el Diluvio, la purpurina tiene que estar podemos de alguna manera representada. Tipo, pero nos quitáis hasta la purpurina ya. Es decir, estamos ya rozando un poquito de... homofobia, sí. En líneas rojas. Aquí. No quiero acabar, lo siento. Es que quería ponerme un poquito serio para esto. Ya está. No, bien merecido la reivindicación justa y necesaria de este nuestro colectivo. Decíamos de microplásticos, lo he dicho, hay muchos tipos de plásticos y en el caso de los gordos, realmente si pensamos en origen, la culpa no son las pajitas, ¿vale? No son las pajitas. Las pajitas contribuyen alrededor del 0,02% de la contaminación por plásticos en el océano. El 20%, bailan un poco las cifras, pero de ese orden, son residuos que vienen de las redes de pesca. Claro, es que pensamos en redes de pesca y te vienen a la mente las sogas estas preciosas de cáñamo natural ecológico que te ponen las pelis de Hollywood, biodegradabilísimas, y no, los aparejos de pesca son principalmente cuerdas de nylon, acá petróleo, y cuando se atascan en cualquier cosa, el protocolo normalmente es cortar, tirar, que se vaya al fondo del mar o se quedan a la deriva y lo que pillen, pillaron. De hecho, esto tiene un nombre, no sé si habéis oído alguna vez, creo que las llaman redes fantasma, porque son casi invisibles a la luz del día y se quedan ahí flotando y matan indiscriminadamente todo tipo de fauna, esencialmente lo que pillen. Qué miedo, por favor. Por supuesto, si hay menos animales, menos peces, menos fauna en los océanos, los ecosistemas marinos están más deteriorados. Y esto, curiosamente, hace poco se publicó un estudio, creo que era en la Universidad de Southampton, que medía que los propios peces también tienen una contribución a que los océanos sean el depósito más grande de carbono que tiene nuestro planeta. Es decir, gracias a los océanos podemos fijar el carbono y regular su presencia en todo el planeta. Por los ecosistemas y las cadenas tróficas que hay dentro de los... Exactamente. ¿No? Todos los peces lo que hacen es que hasta el 16% del carbono que pillan los océanos, a través de su alimentación, su metabolismo, sus heces y demás, van también fijando ese carbono y muchas de las cosas van al fondo. Entonces, si retiramos masivamente peces de los océanos, también estamos contribuyendo a que nuestros salvaguardas, nuestras firewalls contra el carbono empiecen a ser menos efectivos. Y esto no nos conviene, chicas. Es una movida. Esto no se puede hacer. Está feo. En general, no comáis peces, no comáis cosas con ojos. Está feo. Sacando un poco pecho del Mediterráneo, chicos, en nuestro mar tenemos 17.000 especies y, de hecho, es el sitio donde hay mayor número de especies endémicas
en el mundo, o sea, especies que solo habitan en un lugar. Lo tenemos en el Mediterráneo. Pero he hablado con Cristina Romera Castillo, que es investigadora del Instituto de Ciencias de Mar de Barcelona, para que me diga un poco cómo está la situación. Y bueno, me decía esto. Cuando hablamos con personas que buceaban hace 50 años, siempre cuentan cómo han observado que ha ido disminuyendo esa biodiversidad y ha ido disminuyendo el número de peces y de especies que se observaban antes. Y esto da mucha tristeza. Claro, una de las causas obviamente es la sobrepesca, pero no solo. La biodiversidad también se está perdiendo por otros motivos, como por ejemplo como consecuencia del cambio climático. El aumento de la temperatura del agua del océano está haciendo que se pierdan muchas especies, y también la acidificación de los océanos. Entonces no es solo una cuestión de la sobrepesca, que también influye, pero son son otros factores que estamos de factores antropogénicos. Yo, de esto que comentaba Cristina, hablé con una mujer que se llamaba Ania, que era uruguaya, en un centro de buceo, que solo he estado una vez en un centro de buceo. Pues esa vez hablé con esta mujer. Y claro, una mujer que lleva años como apasionada del submarinismo, y me decía que año tras año veía cambios, veía que había menos peces, que había menos variedad, y realmente estaba muy preocupada por ir a todos estos sitios antes de que llegara la ola, ¿no? Y me dejó mal cuerpo, la verdad. Qué horror, ya. Claro, es que hay una componente de biodiversidad que se pierde por efectos secundarios del cambio climático, ¿no? Pues suben las temperaturas, mueren arrecifes de coral, se degradan ecosistemas o cambian de latitudes, pero también directamente la pesca saca muchos peces del mar más rápido de lo que se reponen. Y concretamente la pesca de arrastre creo que ahora mismo supone un 40% de la facturación del sector pesquero en Europa, y es terrible porque es la forma menos selectiva y más destructiva de pescar. Básicamente se echan redes de decenas de metros de ancho que se arrastran, como el propio nombre indica, por el fondo marino, arramplando con lo que encuentren. Y normalmente lo que buscan es especies de valor económico, pues el bacalao, creo que también calamares y camarones se suelen pescar así, el pez de roca, pero por el camino ahí se quedan atrapados invertebrados, corales, también plantas protegidas como la posidonia, que la mencionábamos hace poco, tiburones, rayas, tortugas marinas, cetáceos, lo que toque realmente. Y lo peor ya no es que sacan peces y biodiversidad y que matan ecosistemas, sino que además, es que eso es todo malo, al remover ese lecho marino también se libera carbono atrapado en los sedimentos. Ese carbono que decía Mario hace un momento que atrapa los ecosistemas marinos, que se suele ir al fondo, lo remueves y lo estás liberando. Y por todo esto hubo una campaña, no sé si os acordáis, hace, no sé si fueron 2 o 3 años, en el Canal de la Mancha, cerca de la costa de Brighton, que hizo Greenpeace, que se pusieron a tirar pedruscos enormes, hablo de pedruscos grandes, de miles de toneladas, es verdad, como el tamaño de cochecitos. Sí, para romper las redes, ¿no? Cuando pasaban por debajo. Sí, ¿no? para que se quedaran en el fondo del mar y desincentivar la pesca de arrastre, para que cuando pasaran los barcos se desjodieran los aparejos de pesca. De hecho, también, bueno, al hilo de la pesca de arrastre, hay mucha polémica con la minería submarina, ¿no? Por todos esos materiales que necesitamos, pues para todos nuestros coches eléctricos, para todas nuestras renovables, que claro, llega un punto que tenemos que recurrir a sacarlos precisamente de aquí, del fondo del mar. Y lo que comentabas, Bruno, que esto tiene el problema doble de, por un lado, dañar el ecosistema, y por otro lado liberar todo ese carbono que estaba ahí tranquilito, secuestrado, sin carbono problemas. azul lo llaman a veces. Ahora que hablas de las renovables, hay un poco de tema con la energía eólica que se implanta en el mar, la offshore que se llama, y es que la implantación de estas grandes hélices, de estos grandes generadores, muchas veces conlleva algunos impactos a nivel ambiental que la gente denuncia. O sea, por ejemplo, como la contaminación acústica, la contaminación por metales pesados que tienen algunos de los componentes, daño de los fondos marinos por anclas, que necesitan estar ancladas, muchas de ellas no van simplemente en el suelo porque hay veces que no llegan, no hay suelo al que anclarse. Entonces destruyen hábitats o los modifican la biodiversidad local en algunos contextos. Pero claro, en otros, cuando el lecho es como muy movido, cuando hay que implementar estos aerogeneradores con un lecho más de lodo y tal, y hay que poner algún pilar, estos pilares se ha demostrado que también pueden ser un foco para crear biodiversidad, porque las especies empiezan a colonizarlo y empiezan a crearse vida en torno a ese... Hacen como de arrecife, ¿no?
Es si hacen como punto de anclaje de siembra de arrecife o de colonias de fauna y de flora marina. Claro, no es todo malo. Entonces, hay que también poner un poco de contexto en estos debates que sí que hay que tenerlos sobre la mesa, pero sobre todo hay que ver también todos los ángulos, que es muy complejo. Que va muy caso por caso si una instalación renovable a veces viene bien y a veces viene mal según el tipo de lecho marino que haya. Mirarlo con cuidado. Eso es. Y estamos hablando de problemas de mar, claro, también ocurren a pequeña escala, ¿no? También ocurren mucho más cerca de nosotros. Por ejemplo, en las lagunas de agua salada, que en España tenemos un ejemplo muy, muy paradigmático, ¿no? Que es el Mar Menor, en Murcia, que bueno, pues está separado del Mediterráneo por esta barrera, por esta manga, y eso permite que haya una salinidad más alta, que haya una temperatura distinta, y eso, oye, nos regala un ecosistema único donde hay elementos que no están en otras partes. Por ejemplo, las nacras, que son una especie de mejillo mutante enorme de 1 metro, puede llegar a medir, y que solamente, bueno, pues eso, que es una de las especies endémicas, ¿no? Que solamente tenemos aquí y que nos jugamos mucho en mantenerlo como un espacio sano. He hablado también sobre el Mar Menor con Pablo Rodríguez Ros, que es de ahí, de Cartagena, que es oceanógrafo y que ahora mismo trabaja en la Fundación Marillas. Luego hablamos también de esto. Quienes nos sigáis en redes sabréis que estuvimos hace poco presentando su libro El mar que muere, precisamente sobre este tema del Mar Menor aquí en Madrid, y le preguntaba qué problemas tiene el Mar Menor. Más que qué pasa en el Mar Menor, lo que deberíamos de preguntarnos es qué no pasa en el Mar Menor, porque el Mar Menor es un laboratorio, una pequeña placa Petri, en el cual o en la cual se dan lugar todos los fenómenos del cambio global. Tenemos cambio climático a través del aumento de las temperaturas del agua, tenemos pérdida de biodiversidad, tenemos contaminación, tenemos desertificación en su cuenca vertiente, también uso excesivo de determinados recursos naturales. El Mar Menor vive un proceso de hipertrofia en lo que se conoce como su cuenca vertiente, al respecto de las actividades humanas que allí se llevan a cabo. Por lo tanto, todo lo que sucede aguas arriba, por decirlo de alguna manera, acaba impactando al Mar Menor. Y en el Mar Menor, como decía al principio, se dan cita todos los impactos del cambio global, o al menos la mayoría de ellos. Y es un sitio único, en un sentido científico es único por lo interesante que es, pero también es único por lo negativo que es. Qué bonito esto de llamar o ver el Mar Menor como un laboratorio en miniatura donde poder ver a pequeña escala todos estos procesos y... Ver cómo estamos jodiendo el mundo, pero de manera concentradita. Sí, y además que nos habilite, o sea, que un ecosistema también nos habilite ver esto, o sea, estudiarlo como en esta pequeña cajita. Qué guay esto por parte de... Y que oye, que también sirve de banco de pruebas para lo contrario, ¿no? Para probar soluciones y ver cómo podemos salir del atolladero. En España hay que decir que a nivel de conservación marina no vamos muy mal. De hecho, este año, en enero, se han declarado nuevos espacios marinos protegidos. Tremenda noticia. O sea, el país ha sumado 9 millones de hectáreas de superficie marina protegida. Son 6 nuevos espacios que se suman a la Red Natura 2000 y otros 2 que se amplían. ¿Y esto qué quiere decir? Que nuestra superficie marina protegida pasa del 12% del territorio al 21% en un decreto, al doble. Claro, le preguntaba también a Pablo, bueno, ¿y esto cómo nos deja, ¿no? ¿Qué relación guardan precisamente las comunidades costeras, las comunidades que viven cerca del mar, con el océano? ¿Esto nos importa? ¿Sí? ¿No? ¿Mucho? ¿Poco? Me contaba esto. La relación entre las comunidades costeras y el mar es diversa. Hay comunidades que están mucho más unidas al mar que tienen delante, y hay otras que prácticamente viven de espaldas a él, ¿no? Cuando lo comparas a nivel de ciudades, de municipios, pueblos, etcétera, se ve también esta disyuntiva. Hay localidades, hay comunidades locales que han sabido ver ese valor, y hay otras que en cambio siempre han vivido de espaldas al mar, o como en el caso del Mar Menor, pensando que todo lo que se hacía nunca acabaría impactando a su mar, en este caso uno pequeño, una laguna costera, una albufera, como se le quiera denominar. Esta disyuntiva siempre ha estado presente y siempre seguirá estando presente. Idealmente lo que querríamos muchos es que se mirase más al mar y que todas las comunidades locales lo hicieran.
porque muchas veces no nos damos cuenta y estas comunidades no se dan cuenta, pero gran parte de su riqueza y gran parte de su bienestar se debe precisamente a que tengan un mar sano. Y de hecho, Pablo, en ese libro tiene un pasaje que a mí me impactó bastante, que es una conversación que tiene con una vecina que ve el Mar Menor desde su balcón todas las mañanas y que, sin embargo, hasta que no hubo esa gran crisis de hace un par de años donde empezó pues eso, a salir a oleadas bichos y bichos muertos, hasta que salían muertos, esa mujer no era consciente de todo lo que había dentro de ese mar, que era su mar. ¡Jo, qué fuerte esto! Es que esto O sea, hay especies enteras que no conozco hasta que las veo aparecer arrastradas en la orilla. Sí, a mí me dejó bastante helado, la verdad. Y contraste también, por ejemplo, hablamos antes de Galicia, ¿no? Galicia precisamente es un pueblo que precisamente por los vínculos que tiene con el mar, que es parte de su identidad, que es mucha parte también de su actividad económica, su actividad tradicional, y que a nada que está en riesgo salen y lo defienden porque pues eso, es indisoluble, ¿no? a lo que se siente una persona gallega. Muchas veces la relación que tienen muchos pueblos con el mar es a través de sus pescadores, que son quienes más tiempo pasan en el mar, y yo no sé hasta qué punto la pesca sostenible es una quimera. Decías, Pablo, antes que no comamos cosas con ojos. Bueno, pues yo confieso que como cosas con ojos, no como mamíferos y aves, pero sí que como pececitos. Me estoy quitando, lo prometo. Y claro, yo ahora tengo siempre la duda de que si es mejor el pescado de piscifactoría, que tiene sus propias movidas, ¿no? Porque lo alimentan con pienso y restos animales, genera contaminación local, etcétera, etcétera. O si es el pescado del mar, que muchas veces no sabes si proviene de pesca ilegal, si se están acabando los stocks de pescado más rápido de lo que se reponen, también hay problemas de captura accesoria de otras especies. Me entra la duda y no tengo respuestas, porque las veces que me he metido a investigar esto parece que va muy caso por caso, ¿no? Según el país, según la especie de pescado que te estés comiendo. Yo tengo cero datos. Entonces, de esto también. Sí. ¿que me debería hacer vegetariano del todo y ya es un problema menos que me quito? Pues quizá, pero bueno, mientras tanto yo dudo, la verdad que dudo. A tiempo completo, ¿no? Dudar como forma de vida. También yo pregunto en la pescadería de dónde viene el pez y flipas la cantidad de veces que no lo pone, que el pescadero o la pescadera no lo sabe, o incluso que se ofenden por la pregunta, como... ¿Qué estás intentando? ¿Quieres decir que no es fresco? ¿Quieres decir que...? Sí, total. Sí. Y es como, no van para los tiros. Yo creo que, ahora que estamos hablando de soluciones y cosas positivas, me viene a la mente un trabajillo que hice con WWF hace unos años, que visitamos a varios pescadores en las Islas Baleares, en España, y en las Islas Egadi, en Sicilia, Italia. Y aquí WWF estaba formando a los pescadores para garantizar sostenibilidad en su pesca y que fueran conscientes también de los límites de los stocks en las zonas donde desarrollan su actividad económica, y a cambio les estaban ayudando a promocionar un sello de calidad. Entonces yo creo que esto es una forma en la que ellos podían vender su pescado con este sello, que daba ciertas garantías de las técnicas con las que se había pescado y los criterios que cumplía medioambientales, y a la vez como que tenía cierto caché tanto para la gente que vive en la isla y que comparte esos valores, como para los turistas que van a las islas, ¿no? Es que el tema de las comunidades costeras es... yo creo que han entrado en una dinámica, en el marco actual de consumo que tenemos, también países como el nuestro, y voy a abrir el menor graciosísimo y marca España que tenemos, que hay que salvar la hostelería. Y es que esto lo tenemos que hacer como españoles que vivimos en el Mediterráneo, porque la hostelería es... es lo que nos mantiene unidos, es lo que nos mantiene civilizados. La hostelería es muy importante, pero es que aquí pero el mito de la hostelería es todavía más importante. Sí. El mito de la hostelería todavía más. A mí me viene a la cabeza el fenómeno que no sé si lo habéis visto en tiempo real, pero Rodante es una comunidad de Carolina del Norte. Tiene como unas casas como muy típicas, sostenidas por palitos, que hace unos años empezaron a construir en la costa. Es una costa como muy, muy, muy característica de Estados Unidos, y se puede ver como los medios estadounidenses están documentando cómo el mar se va tragando estas casas, porque claro, hemos hablado antes de que gran parte de los impactos es que el mar va comiendo terreno, y esto, Rodante, que era como una especie de cosa paradisíaca súper valorada para ellos, se está viendo como un no lugar actualmente de ruina, de... Sálvese quien pueda y ahí os lo quedáis. Claro, si construyes justo al lado del mar, reina mía, pues es muy probable que pues te quedes sin casa. Y hablamos de países privilegiados, no de las pequeñas islas-nación del Pacífico, que directamente toda la población está en riesgo. Y además esto es en una de las principales potencias del mundo. Entonces, que estos efectos ya se están viendo. Entonces, actualmente
por traerlo un poquito a España, España tiene actualmente 627, en 2023, banderas azules, que son playas que cumplen con una serie de criterios ambientales, educativos y de seguridad y de accesibilidad. Pero es que estamos intentando añadir arena para mantener la longitud de nuestras playas, para evitar esa subida del mar, para mantener nuestras actividades económicas y para mantener nuestra hostelería. Por poner algunas cifras, que en Benicàssim solo se utilizan como 5.500 toneladas de arena para poder mantener un poco el estado de usabilidad de las playas. Entonces, quizá tenemos que empezar a revisar cómo hemos construido y cómo es nuestra relación en estas costas y cómo es sostenible es a largo plazo que salvemos la hostelería todo el rato. Es que a lo mejor hay que cambiar el modelo. No se puede. Las playas son decorado, son atrezo. Son CGI. Son un decorado, además que a lo mejor vas a veranear a Castellón y estás paseándote por arena de Talavera de la Reina. O sea, me parece bastante de... Es que vivimos en una simulación, en una peli de ciencia ficción ya, o sea, a veces. Y precisamente por eso, ¿no? Porque muchas veces queremos playas anchísimas, de arena blanquita, y esas playas pues no son reales. La arena normalmente llegará a las playas por los ríos, pero jeje, ríos. ¿Y cómo vas a dejar que los ríos lleguen al mar? Porque esa agua que se pierde, que si los embalses, bueno, en fin. Y claro, además decías, Mario, toneladas y camionadas y de arena, eso, pero no solamente una vez. O sea, esto hay que ponerlo todos los años porque todos los inviernos se vuelve a ir la playa. Hay que reponer la arena, que esto no lo sabe la gente. Hay que reponerla, hay que como cortar el césped de vez en cuando, pues hay que reponer la arena, que me parece... Total. Además porque, joder, es precisamente, ¿no? que esa arena no te la aguanta un Mediterráneo, y menos cuando no tienes defensas vegetales. Decíamos al principio, ¿no? Del papel de los arrecifes de coral en este sentido. Las praderas de Posidonia, esos ecosistemas sanos con vegetación que mitiguen el impacto de las olas, también tienen mucho que decir a este respecto. En nuestro caso estamos hablando de la arena, oye, pero que en otras latitudes estamos hablando de mitigación de daños serios de tsunamis, que es un ejemplo claro de cómo la crisis climática y de biodiversidad entroncan también, ¿no? Es decir, que mantener un ecosistema biodiverso, sano, nos puede ayudar a que los impactos del cambio climático, bueno, pues podamos sobrellevarlos de alguna manera. Bueno, y hablando de barreras, Valencia está viviendo su última cosa grande, súper efectista, que es la ampliación de su puerto. Que esto algunos lo habréis visto en algunos medios, que tras muchísimos años bloqueado, la ampliación del puerto de Valencia ha sido desbloqueada por el actual gobierno. Hemos sido PSOEz una vez más, porque Óscar Puente ha anunciado a bombo y platillo y brindando con champán que el puerto de Valencia pues va a poder aceptar más camiones y más barcos todos los días. Porque no vaya a ser que se quede algún barco sin poder aparcar en el puerto de Valencia. Y es que, por más que estos años muchas asociaciones ecologistas y locales han estado en diálogo con los políticos diciéndoles, bueno, es que a lo mejor lo más importante es mitigar la actividad del puerto porque tenemos una albufera aquí cerca, con animales aquí cerca. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué, una vez más, en lugar de estar midiendo qué hacemos en relación al mar y en relación a nuestras costas, estamos aquí simplemente pensando en el desarrollo económico sin ningún tipo de margen? Sí, un poco también como la ampliación del aeropuerto del Prat, ¿no? Que nos da un poco igual lo que se lleve por delante. La verdad es que... Cansada colau estoy. Eso es lo que estoy. Sí, el Ministerio de Transportes ha sido un poco meme de la Declaración Unilateral de Independencia, que nos prometía mucho y se ha quedado un poco desinflado. Queda legislatura, esperemos que nos dé alguna alegría. Sí, por favor. Sí, que nos salve la gente, como siempre hace. No os quedéis. Si hay este tipo de atropellos en vuestras ciudades o a nivel local, movilizaos, que siempre se puede llegar a algún punto. El poder de la gente se subestima muy fácilmente y esto hay que hacerlo. Y que es importante que estemos concienciados, ¿no? Precisamente con lo que decías, Mario. Y de concienciación también he hablado con Cristina, que bueno, le he preguntado por qué es importante para ella. Creo que hay muchas personas que tienen la voluntad de contribuir a ese cuidado, pero no tienen el conocimiento de lo que está sucediendo en el océano ni de cómo contribuir. Porque la desventaja que tiene el océano es que todo ocurre bajo el agua y es menos visible que otros ecosistemas como por ejemplo los terrestres. Así que es muy importante hacer concienciar, y la educación
desde niños hasta adultos, para que se conozcan los problemas que está afrontando el océano y de qué manera se pueden paliar. En general, no hay una conciencia de la importancia que el océano tiene en nuestras vidas y del impacto que nuestras acciones diarias tienen en el océano, que incluso aunque vivamos en ciudades que no tienen mar, nuestras acciones impactan en el océano y el océano nos impacta también a nosotros. O sea, controlar el clima de nuestras ciudades, aunque no sean costeras, nos da alimento y bueno, una infinidad de cosas que al final no las tenemos en cuenta. Entonces creo que es muy importante la educación y la concienciación. Qué importante esto de la concienciación, porque siempre que pensamos en la educación ambiental y esto es algo que repetimos mucho entre nosotros y con otras personas que están muy metidas en esto, que siempre pensamos en la generación siguiente, de educar para que la generación siguiente tenga una serie de valores y tal. Necesitamos actuar ya. Entonces la concienciación de lo que va es crear voluntad para ser críticos con estas situaciones y no dejar que estas situaciones pervivan. Entre los que somos y los que estamos, los adultos de hoy en día. Exactamente, porque hace falta, de verdad, hacer patria de los mares y de su valor más allá del turismo, de las playas, de los desarrollos que hagamos, porque nuestra ciudad no son los chiringuitos necesariamente. O sea, eso es gente que necesita salir adelante, pero la patria que tenemos que hacer es el patrimonio más natural que nos gobierna y que nos rodea, porque es lo que verdaderamente nos hace únicos a España. Y esto lo decimos en muchísimos, lo hemos dicho con los ríos, lo hemos dicho con los bosques y lo decimos ahora con los mares. Necesitamos valorarnos y sacar pecho con lo que tenemos ya aquí y que tenemos de base. Sobre todo por lo que decía Cristina, ¿no? Que muchas veces como está debajo de esa lámina de agua, pues claro, está lejos de nuestros ojos y nos pensamos que no tiene nada que ver con nosotros cuando lógicamente pues no es así. Le preguntaba también ¿cómo cuidamos los mares? Me decía que evidentemente, bueno, pues repasando todos esos problemas que comentábamos al principio, ¿no? Reduciendo las emisiones, la sobrepesca, la contaminación por plásticos y protegiendo lo que hay. Una de las estrategias para proteger el océano es la creación de áreas marinas protegidas. Y esto, son zonas del océano que se protegen de toda actividad extractiva, se protegen de la pesca y se ha visto que en esas zonas, aunque parezca un poco contraintuitivo, en estas zonas que se protegen de la pesca aumentan mucho las poblaciones de peces, se recuperan esas poblaciones, aumenta mucho la biodiversidad y aumentan el tamaño de estas piezas, de las piezas de peces. Y como esos peces no están delimitados físicamente en esa zona protegida, sino que entran y salen, pues se ha observado que en la zona circundante a las zonas protegidas aumenta mucho, la producción pesquera, puede aumentar hasta 4 veces. Entonces por eso decía que era contraintuitivo, porque parece una contradicción que prohibiendo la pesca aumente la pesca en algunas zonas, ¿no? Se aumente la producción pesquera en la zona circundante. Y también se ha visto que la creación de áreas marinas protegidas pequeñas conectadas entre sí es más efectiva que crear un área marina grande. Por tanto, es muy importante estudiar la zona para ver la mejor estrategia a la hora de crear un área marina protegida. Qué curioso lo de conectar varias áreas pequeñas. Esto va bastante en línea con lo que está planteando ya la Unión Europea, que se comprometió a proteger el 30% de los mares para 2030 en la Estrategia de Biodiversidad Europea. Y también hablábamos hace unos cuantos episodios del Tratado Global para los Océanos, que se firmó en la Cumbre sobre Biodiversidad de 2022. Por cierto, en aquel episodio celebrábamos mucho la firma de este tratado y su ratificación por el gobierno chileno, pero es que parece ser que solo lo han ratificado 2 países por ahora y que no va a entrar en vigor si no lo hacen 60 gobiernos antes de junio de 2025. Creo que esto de ratificar significa esencialmente transponer el texto a la legislación nacional. España sale a bailar. Queremos esas firmitas. No podemos tener nada bonito. Vamos a espabilar a la gente, de verdad. Y también me decía Cristina que también, claro, cuando hablamos de proteger áreas y hablamos de áreas grandes o áreas pequeñitas que a lo mejor sean estratégicas porque sean corredores migratorios y demás, que claro, que hay que tener en cuenta las comunidades locales, que también que tiene que hacerse una vigilancia, ¿no? Que se controle, porque si no la protección sobre el papel, si no la respeta nadie y va en contra del sentir de la población local, pues tampoco va a servir para nada. Pero bueno, el objetivo es ese, proteger el 30% en el caso concreto del Mediterráneo y que un 10% de sus aguas sean refugios marinos, con una categoría, bueno, pues más estricta de protección. Volviendo a Pablo,
Pablo trabaja en la Fundación Marilles y se encarga precisamente del proyecto 30x30, ¿no? de este proyecto que persigue la protección del 30% del Mediterráneo para el año 2030. Le preguntaba en general, sobre qué hacen en la fundación, porque no es una fundación muy conocida, trabajan sobre todo en el ámbito balear, y también sobre este proyecto. Me comentaba esto. La Fundación Marilles nace hace unos 6-7 años, tras analizar que el mar Balear, en este caso, era una zona del Mediterráneo que gozaba de un muy buen estado de conservación, pero sobre la cual se cernían determinadas amenazas. El objetivo de la Fundación es convertir a Baleares en un referente a nivel mediterráneo en conservación marina. ¿Qué hacemos dentro de la Fundación? Pues desde investigación científica, como el caso del informe Mar Balear, que evalúa periódicamente a través de una serie de indicadores cuál es el estado de conservación del mar Balear. También promovemos un certamen de fotografía submarina llamado Mare. También colaboramos y coordinamos parte del programa de observadores del mar de Ciencia Ciudadana. También se financian numerosos proyectos a otras entidades de conservación marina, generalmente en Baleares, y por la parte que me toca, pues yo me encargo más del tema de la protección marina, áreas marinas protegidas y la estrategia o el objetivo, ¿no?, de conseguir el 30% del Mediterráneo protegido antes de 2030. Es una meta que parece difícil de alcanzar, pero que claramente es necesaria. Ahora mismo estamos ya de hecho en cuanto a designación, en cuanto a decir qué zonas van a ser protegidas, sí que estamos ya un poco por encima de ese 30%, pero falta, por ejemplo, muchos planes de gestión, es decir, qué uso se puede hacer o no se puede hacer de esos espacios. Y en esas estamos. Así como un último objetivo relacionado, que es conseguir que el 10% de las aguas mediterráneas españolas sean refugios marinos, sean zonas de alta protección. Esto quiere decir que no se permitan actividades que generen ningún tipo de impacto negativo sobre la biodiversidad. Claro, porque el diablo está en los detalles, ¿no? Que a lo mejor de ese 30% no estamos tan lejos, y es verdad, pero para llegar al 10% que sean refugios marinos, que estén estrictamente protegidos, habría que multiplicar la superficie de refugios marinos actuales por 50. Así que hay trabajo. Y recupero una provocación que hace Pablo en su libro, que es una idea que se está empezando a oír en estos círculos y que me parece bastante curiosa, que es para la caza no se está haciendo de esta manera, es decir, no se puede cazar en ningún sitio salvo donde haya un coto de caza. Sin embargo, con la pesca parece que todo es explotable salvo lo que haya que proteger. A lo mejor o sea, se puede volcar esta percepción y decir, vamos a proteger todo, y de ahí miramos que se puede explotar y cómo... Solo puedes pescar aquí. Yo, por recapitular, me quedo con una idea central de este episodio, y es que el mar no puede ser solo un resort y una despensa. Comentaba Cristina que, como está debajo de esa masa que no vemos, para ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? Y creo que es la gran diferencia que tiene con los ecosistemas que tenemos más cerca, los bosques o incluso la contaminación en las ciudades. O sea, hay muchos aspectos del cambio global que nos tocan mucho más de cerca, y lo apartamos. Y sin embargo, el impacto que tiene es tanto más grande que muchos otros. O sea, es una batería de energía que luego potencia huracanes, que tampona fenómenos climáticos, que nos secuestra carbono, que nos da oxígeno a través del fitoplancton. O sea, todas las cosas que... O sea, la vida en la Tierra no es posible sin el mar, y parece que por estar lejos y por no verlo le prestamos menos atención. En realidad, los impactos que tenemos, y no es solo responsabilidad de las comunidades costeras, todas las personas, incluso los mesetarians como nosotros, tenemos que empezar a pensar en esa cadena y ese ciclo de vida de todos los tipos de consumo que hacemos y cómo pueden estar afectando. Porque da igual si vives en una ciudad en Villanueva del Berbete, provincia de Ciudad Real, que es que tus acciones también llegan al mar. Y vienen de vuelta. Pues nada, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias por escucharnos. Gracias, como siempre, a nuestras voces invitadas, a Cristina Romera Castillo y a Pablo Rodríguez Ros. Y nos vemos en 2 martes. Un besito, chao. Hasta la próxima. Hasta luego.